Oramos, le agradecemos al Señor y entramos al tema del discipulado porque no quiero que se me corra el tiempo. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos nuevamente, Señor, porque estamos aquí reunidos ya con todos nuestros hermanos juntos para poder desarrollar este tema del discipulado, para poder desarrollar esto que tú tienes que tú has puesto en mi corazón y que lo vas a poner en el corazón de ellos para que lo ilustremos, lo enseñemos y lo profundicemos con cada uno de nuestros hermanos en estas reuniones en casas. El día te rogamos y te pedimos que venga tu entendimiento, que venga la sabiduría, la iluminación, la revelación, la inspiración en tu palabra, para que podamos hacerlo con aquella pasión, con aquel deseo de poderte servir como solo tú te lo mereces. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Ponemos nuestros sentidos en tu palabra y que nuestros corazones sean cautivados por la misma. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mire, acompáñame. Rapidito acá. Y vamos. Ok. Quiero que me acompañe aquí a Apocalipsis 1:1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok. Bueno, se recuerdan que hace un par de martes nuestro pastor estuvo hablando acerca de teofanías, o mejor dicho, de cristofanías, que eran las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Cómo Cristo se revelaba en el Antiguo Testamento y cuando Él aparecía, qué es lo que ocurría, cuál era el evento. Y claro, ahí pudimos ver que cuando el Señor aparece, entonces, como decía, ¿se acuerda usted cómo decía el hermano Ferrer Monroy? Cuando Cristo pasa, algo pasa. Claro, una cristofanía eso no quiere decir que no era el Señor Jesucristo que estaba ahí. Claro que el Señor Jesucristo se manifestaba tal vez como el ángel de Jehová, se manifestaba como el caudillo del ejército de Dios. En el Antiguo Testamento lo conocimos con muchos nombres. Por ejemplo, Él fue el Cordero Pascual, Él fue el Cordero Redentor, Él es, mejor dicho, ¿verdad? Él es el suplantador, es decir, que nos suplantó a nosotros para morir Él. Entonces, hay un montón de nombres, el león de la tribu de Judá. Bueno, entonces, como hay muchos títulos, tiene muchos títulos, y eso nos enseña, ¿qué es lo que nos enseña? Dice ahí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La Biblia, y máximo el libro de Apocalipsis, que es el sello final de lo que es la Escritura, lo que nos enseña es que nuestro Señor Jesucristo es el héroe de la Escritura. Bueno, nuestro pastor nos ha estado dando ahí unas cápsulas, no sé si ustedes las han visto, que son las Cristo en las Escrituras, y como libro a libro nos va enseñando a dónde se refiere Cristo. Claro, es una cápsula rápida, sé que hay muchos puntos más que nosotros podemos ver y seguirlos desarrollando, y espero que lo estemos haciendo, porque eso nos da un bagaje espiritual más completo de la Escritura y sobre las enseñanzas que manejamos. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que la Escritura tiene un héroe y ese héroe es Cristo. La Escritura no se basa en la iglesia, que es la esposa, aunque tiene relevancia. La Escritura no se basa en Israel, que es una nación, aunque tiene relevancia. La Escritura se basa en Cristo. ¿Quién es Cristo? La médula espinal de la Biblia y de toda la creación es Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Él fue el que dijo, yo soy. Y el gran yo soy fue Él. Cuando Él dijo eso, Él se manifestó como el Eterno. Cuando Él se manifestaba y decía, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy lo que estaba diciendo es el eterno Dios que está manifestando. Y por eso es bien importante que nosotros miremos esto. Ahora, por eso es que quiero que hablemos un poquito acerca de esto. Miren, le voy a enseñar. Acerca de títulos de Cristo en el Apocalipsis. Bueno, como el pastor me ha puesto a que desarrollemos estos temas teológicos, entonces hay que meter mucho de cabeza en Apocalipsis. Y me di cuenta, y lo que estaba leyendo ahí el libro, estaba releyendo otra vez todo el capítulo 1, y solo vamos a hablar del capítulo 1 de Apocalipsis, y ahí aparecen diferentes títulos que fueron dados al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, usted puede preguntar, y hermano, ¿y qué relevancia tiene el título del Señor Jesucristo? Porque ya sabemos que tiene gran relevancia por lo que Cristo representa, pero la relevancia es que todos esos títulos están relacionados con nosotros. ¿Por qué con nosotros? Porque nosotros somos sus coherederos, somos su iglesia, somos, bueno, como Pablo lo plantea, somos por el momento la novia de Cristo, que Él va a venir con su novia, ¿para qué? Para casarse con ella,
Y, y bueno, como novia tenemos que entender, conocer, saber, desarrollar todo lo que el Señor de alguna manera desarrolló. Y nosotros debemos de seguir su ejemplo. Por eso que me interesa que nosotros miremos a los títulos de Cristo. Vuelvo y repito, en el Apocalipsis, pero solo capítulo 1 de Apocalipsis vamos a ver. Entonces, mire, como estamos hablando de qué es la revelación de Cristo, note algo, la revelación de Cristo que Dios le dio, o sea, el Padre, aquí están las dos personas de la Trinidad, Padre e Hijo. Padre le dice al Hijo que tiene que mostrarse, tiene que revelarse, entonces Él se revela a uno de sus siervos, en este caso a Juan. ¿Para qué? Para mostrarse toda. ¿Por qué esto realmente es relevante? Bueno, primero porque nos deja ver quién realmente es Jesús, o nuestro Señor Jesús, y su naturaleza divina. ¿Verdad? Porque a pesar de que Él se manifestó como hombre, Él no dejó de ser Dios, o Él obviamente se quitó los atributos divinos y se vino a desarrollar la labor como un hombre, pero siendo siempre, teniendo aquel gran vínculo directo con el Padre. Por otro lado, también tenemos que ver que todos nosotros nos identificamos como ¿qué? ¿Cuál es el nombre que nos tomamos nosotros del Señor? Claro, somos cristianos. Entonces, si tú y yo somos cristianos, ¿qué debemos de manifestar? Debemos de manifestar entonces las cualidades, debemos de reflejar de algún, bueno, no diría que todas, pues, pero alguna cualidad que Cristo manifestó, deberíamos nosotros también de manifestar. Y por eso es que ahí en Hebreos dice de que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, porque el Señor andaba en paz, el Señor andaba en santidad, cualidades que debemos de manifestar para que nosotros de alguna manera estemos también en el orden que el Señor quiere. Entonces, de cualquier modo, recuerden que el Señor dijo, mayores obras que ustedes harán. ¿De qué manera podemos hacer mayores obras nosotros que el Señor? Es decir, ¿alguno de nosotros ha resucitado a alguien? ¿Alguno de nosotros le ha devuelto la vista a alguien? Pero sin embargo, hemos estado más tiempo que el Señor nosotros en esta tierra y podemos esparcir la semilla del Evangelio por más tiempo que lo que Él hizo. Quizás no se refería al hecho de que, aunque yo sé que algunos tienen la fe de hacerlo y no niegan, porque hay testimonios de gente que ha recibido la vista, y también sé que hay testimonios de gente que ha resucitado. Pero eso no quiere decir que sea su resurrección final. Ha resucitado y desgraciadamente han vuelto a morir, como lo que le ocurrió a Lázaro también, ¿verdad? Que hasta los mismos fariseos lo querían clavar de una vez. Ahora, cuando estamos hablando de los títulos de Cristo, mira, acompáñenme rápidamente. En Apocalipsis 1.5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿cuál es el primer título que veo aquí? Testigo fiel. El testigo fiel. Nuestro Señor Jesucristo es un testigo fiel. Nuestro Señor es un testigo fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que es alguien que es digno de toda confianza. Que es alguien que es digno de toda alabanza. Es decir, no es alguien que se va a enfermar porque lo alabemos. No es alguien que se va a enfermar porque tú y yo lo adoramos. Porque de hecho el Padre dice que busca adoradores. Claro, entonces eso debemos de ser nosotros, adoradores del Señor. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Entonces recordemos que el Evangelio de Juan, él mismo se identifica como un testigo, pero no solo como un testigo, sino que es un testigo fiel. El Señor se le para delante de Poncio Pilatos y ¿qué le dice? Para esto he nacido, dijo el Señor. Para esto yo he venido. ¿Para qué? Dije Poncio Pilatos. Para testificar de la verdad del Señor. Eso fue las palabras que el Señor le contestó. Entonces quiere decir que el Señor tenía un propósito definido a lo que Él venía a desarrollar en su ministerio. Y ese debe ser el propósito de nosotros. Entonces es algo que el Señor no podía detenerse, no podía callar. Como dijo Jeremías, quería yo callar tus palabras, Señor, pero no pude. Se convirtieron en un fuego dentro de mi ser que tenía que explotar como un volcán. Es decir, no había manera de detener las profecías de Jeremías porque el Señor se las mandaba. De la misma manera no había forma de detener al Señor Jesucristo que hablara acerca de las verdades del Señor, que fuese un testigo fiel de las verdades del Señor. ¿Por qué? Porque era la encomienda que Él traía. Por eso es que cuando el Señor fue clavado dijo, Señor, ya consumado es, yo ya cumplí mi trabajo. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora les tocará a ellos desarrollar la labor. Pero lo importante aquí es que como revelador del Padre, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, revelar al Padre, nuestro Señor Jesucristo testifica que
lo que el Padre le había dado. Eso es lo importante, que él venía a desarrollar esa comisión y entonces tenía que cumplirla. Entonces ahora nosotros como hijos, como coherederos del reino, debemos también ser hallados fieles. Ser hallados fieles. Entonces el testigo fiel se gana la confianza de su Señor. Y eso es lo que el Señor... ¿Por qué creen que el Señor... Bueno, el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra comenzó a servir de una vez? O sea, él comenzó a desarrollar su ministerio. ¿Qué es lo que le ocurrió antes? ¿Qué es lo que le ocurrió antes? No, antes de que comenzara su ministerio, ¿qué pasó? Bueno, sí, fue bautizado, tiene razón, fue bautizado, pero de ahí fue al desierto, ser tentado, a sufrir tentaciones como quizás las que sufrimos usted y yo. Sí, a sufrir tentaciones porque en el medio del desierto se le apareció el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda. Yo no sé si usted ha tenido una tentación de crudo que se le aparezca ahí y le empieza a decir cosas. Bueno, Dios reprenda al diablo, que no suceda así, ¿verdad? Porque sé que nosotros no tenemos la fuerza para combatirlo de esa manera, pero el Señor con la espada de la palabra lo venció. Pero ¿cuál es el punto entonces? Fue digno de una confianza, por eso es que se llamó el testigo fiel, porque se mantuvo firme, nunca se dio a la tentación. Entonces ese es el ejemplo, por ejemplo, que vemos nosotros en Moisés. Y lo que dice la Biblia en Moisés, Hebreos 3:5. Y Moisés fue fiel en toda su casa, en la casa de Dios, en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, dice. ¿De quién más tarde? ¿Referencia a quién? De Cristo, pero Cristo fue fiel como hijo. Moisés como siervo, pero Cristo como hijo, dice. Sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios, hermano? Claro, nosotros somos la casa de Dios, entonces eso es lo interesante que el Señor nos muestra aquí. Y entonces nosotros como casa de Dios, cuya casa somos nosotros, dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Que Moisés como precursor, como figura de Cristo, fue un hombre fiel. Pero lo que estaba Moisés mostrando era lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Por eso dice ahí Pablo que Moisés fue así para lo que se iba a escribir más tarde, para lo que se iba a desarrollar más tarde, porque se iba a hablar acerca de Cristo. Ahora, el punto aquí es, bueno, nuestro Señor es un testigo fiel. ¿Ven? ¿Y nosotros? ¿Tenemos testigos fieles? Ah, claro, porque entonces esto que Pablo dice, ser imitadores de Cristo, así como yo imito también a Cristo, o ser imitador de mí como yo imito a Cristo. Perfecto, perfecto. Entonces Cristo dice, yo soy un testigo fiel. ¿En qué es lo que el Señor nos demanda entonces a ustedes, a mí, nosotros, a todos? Ser testigos fieles, ser testigos fieles. Tenemos que nosotros ir por eso también. Entonces, mira algo. ¿Cómo sabemos si somos testigos fieles? ¿Qué decía el Señor que por qué era testigo fiel? Dijo que venía ¿a qué? A testificar sobre la, porque ya hablamos, ¿verdad? Bueno, no sé si es que nos están pegando una revolcada aquí con lo pero bueno, ese es el punto, tenemos que hablar verdad. Pablo dice que hablemos la verdad entre nosotros. Si nosotros nos engañamos, ¿a quién más nos vamos a engañar? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que dice que el Señor vino a hablar con la verdad, nosotros tenemos que hablar verdad. Declaramos fielmente las grandezas del Señor. Tenemos que ser testigos fieles. Si tú eres testigo fiel, tú tienes que declarar la grandeza del Señor. Ah, y esta sí está buena. Cuando la estaba escribiendo me acordé de ella. ¿Alguna vez se ha quedado con una gloria del Señor? ¿Sí? Sin comentario. Hermano, qué tremendo mensaje que se acaba de echar usted. Me gustó el rema que compartió. Y sí, hermano, bueno, es que mira, tantas noches de depende y de estudio, en los ojos, y hasta cambié los lentes para poder ver más grande la letra. Y la gloria del Señor. Yo creo que se debe entristecer el Señor cuando nos mira a nosotros, robando de gloria a Él. Entonces no nos volvemos testigos fieles. Bueno, si alguna vez ya ha pasado, arrepiéntase y vuelva al camino, pero ¿cuál es el punto? Híjole, como que sí, ¿verdad? Bueno, Dios nos guarde, hermano, Dios nos guarde porque a Él sea la gloria. Recuérdense del Salmo 115. No a nosotros, oh Señor. Bueno, creo que hasta hay una alabanza, ¿verdad? Que siempre, no sé si así empieza o así la alabanza. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre
sea la gloria. Con todo, glorifiquemos siempre al Señor. Entendamos que nosotros nada podemos hacer si no es por Él. Dependemos de Él. Amén. Bueno, avancemos porque ya se me va el tiempo. ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Ok, bueno, testigo fiel. Debemos de ser testigos fieles. Apocalipsis 1:5 dice que entonces el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces mira, aquí tenemos el segundo, vamos rápido. El primogénito de los muertos. Y ese fue otro título que le dio al Señor. ¿Y por qué digo, pues, hermano, por qué piensa usted que el primogénito de los muertos es un título? Porque esa es la primicia. Cristo es primicia en todo. En todo. Ahora, Cristo no fue el primero que murió, ¿o sí? No, claro que no. No sé cuántos miles y millones habían pasado antes de Cristo, pero ¿a qué se refiere como primogénito de los muertos? Tiene que, bueno, la primogenitura tiene que ver con el primer nacido. ¿Ven? Sí. Entonces el primogénito de los muertos tiene que ver con el primero que muere y que logra resucitar para la gloria. Entonces a eso es lo que la Biblia le llama la primogenitura de muerte. Entonces, de ahí que diga que el Señor Jesucristo es primogénito de quién? De María. Primogénito de María, primogénito del Padre, aunque del Padre es unigénito, pero también primogénito. ¿Por qué? Cuando el Señor nace, dice el Padre, este es mi unigénito. Pero a causa de todos nosotros, el Señor dice, pero como lo vas a redimir a todos ellos, son mis hermanos, yo los voy a redimir. Entonces ahí se volvió, a causa de nosotros, Él se volvió primogénito. Pero de todos modos siempre tiene el primado de todo Él. Entonces, así que eso siempre se va a cumplir en la palabra del Señor. Ahora bien, cuando la Escritura habla de que eres primogénito de los muertos, se refiere simplemente a dos cosas. Número uno, lenguaje figurado, para establecer la relación que Cristo tiene con ¿qué? Con el humano, con la persona, como ser, es decir, su naturaleza humana. Ustedes se acuerdan, Pablo habla del ministerio de la piedad. El Padre se despoja de sus atributos divinos y viene a vestirse de carne y figura en forma de hijo. Y entonces ese es el lenguaje figurado que se establece como el primogénito de los muertos. Ahora, el otro punto es que Jesús, como dije al principio, fue el primero que salió de la tumba de forma definitiva. Resurrecciones hay un montón, las pueden encontrar en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que el Señor desarrolló, que sus apóstoles también desarrollaron, pero como les repito, todos volvieron a morir para poder resucitar también en el día postero o para poder resucitar en gloria con el Señor, que es una cosa muy diferente. Entonces, ¿qué es la primogenitura entonces? Es como el alumbramiento del sepulcro en este caso, que es lo que vino a vencer el Señor, ¿verdad? La muerte. Ahora, Pablo nos enseña de esta manera, en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces vemos ahí el contraste entre un Adán y otro. Uno fue almático. El Adán original fue un alma, fue un hombre almático, fue un hombre que se conducía no por relación espiritual, se conducía por relación de su alma. Si su alma estaba triste, pues él estaba decaído. Si su alma estaba alegre, pues él andaba danzando. Entonces, pero eso es la condición del hombre. Cristo fue diferente porque él, el postrer Adán, dice que fue un espíritu, y un espíritu ¿qué? Vivificante. Entonces la condición es totalmente distinta porque un espíritu condiciona su relación no en base a su alma, sino a la conexión espiritual, es decir, tiene un acercamiento con Dios de manera espiritual, que es una manera limpia, una manera pura, una manera que siempre es así. ¿Por qué? Porque es una manera eterna, no es una manera cambiante según el alma, según el entorno de las personas. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado, si somos almáticos o somos más espirituales. Un espiritual, ¿cuál es la diferencia de un almático y un espiritual? Si está muy asoleado y alguien lo regaña o lo grita, ¿cuál es la reacción suya? De mejores lugares me han echado, desgraciado, y aquí te vaya. Entonces, ahí empieza la reacción. ¿Qué reacción es esa? Una reacción del alma. ¿Y un espiritual qué hace? ¿O qué debería de haber? ¿Cuál es el cambio que haría un espiritual? Perdonarlo. No levantar la voz, aguardarse el regaño. Pero ¿qué es lo que te enseña? Ya que hablamos de escenarios del mundo, ¿qué es lo que te enseña el mundo? ¿A dejar humillar vos? No, hombre.
Si vos sos mayor que aquel, vos tenés más años que él, aunque sea que te respete por las canas, si es que todavía tiene, y si no tiene, pues por lo que no tiene. Y bueno, entonces eso es lo que te enseña la gente, que te están conduciendo, te están enseñando a que vivas tu vida de acuerdo al alma, y no tenemos que vivirla de acuerdo al espíritu. Ahora, entonces esa es la diferencia de uno que vive espiritualmente y de uno que vive almáticamente. Pero dice que es un espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor comunica vida. ¿Le comunicaron vida a usted? ¿Qué vida? Claro, la sola, la vida eterna, es decir, la vida que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, no es, cuando habla de eso, no estamos hablando de la vida que el Señor nos está transfiriendo a nosotros. Ahora, tú y yo podemos transferir vida a alguien, podemos hacerlo. ¿Cómo lo haríamos? Por medio de la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. De manera que cuando tú y yo, como testigos fieles del Señor, pronunciamos las palabras que están escritas y las pronunciamos fielmente, entonces ¿qué ocurre? La vida, esa semilla de vida se va sembrando en el corazón de las personas y eso es lo que desarrolla vida en los demás. Pero entonces, volvemos al punto tal vez anterior, no se gane la gloria diciendo, mira Señor lo que te traigo aquí. No, esta es una cosecha que el Señor ha permitido que nosotros tengamos. Por su gracia, por su amor, por su gran misericordia y bondad para con nosotros, que nos tiene por dignos y fieles de poder servirle. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo vamos a comunicar bien? Entonces, por medio de la palabra. ¿Pero qué tenemos que hacer? El ejemplo de María. El ejemplo de María. ¿Qué hizo María cuando le dijeron a María, mira, ¿sabes qué, María? Necesitamos algo aquí que nos ayude. ¿Qué dijo María? ¿Qué dijo María? Entonces, ¿perdón? Ahí está. Hagan todo. ¿Ya tomaste café? Allá creo que hay todavía. Entonces, así dice el Señor. Perdón, así hizo María. María, nos hace falta vino, fíjate. Yo no puedo hacer nada. Vayan con Jesús. Háganle. El que Él les diga qué es lo que tienen que hacer y hagan. Entonces vayan con Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agarre el texto de María. Vayan con Jesús. Entonces cuando venga la gente, hermano, fíjate que estoy problemado con mi familia, estoy problemado en mi trabajo, qué sé yo, con tantos problemas que hay ahora. Y entonces, con Jesús, Él es el que te va a resolver la vida. Claro, usted le va a dar el consejo y todo, pero de ahí siempre la palabra, tienes que ir con Jesús. Si estás fuera de Jesús, nada estás haciendo en tu vida. Si estás con Jesús, todo te va a complicar, pero Él te va a dar la salida. Él va a abrir la puerta de la prueba y vas a poder salir. Pero si estás sin Jesús, te vas a quedar atorado en el lodo. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La primogenitura entonces comunica vida. La primogenitura de la muerte comunica vida. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar. Número 3, bueno, tenemos al testigo fiel, tenemos al primogénito de los muertos y el último dice, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, mira, aquí tenemos al soberano de los reyes, al rey de reyes y señor de señores. Entonces, ese es el tercer título que está vinculado con los dos anteriores. ¿Por qué? Bueno, están en un solo pasaje. El testigo fiel, el primogénito y el soberano. Son tres cosas que el apóstol Juan se lo revelaron en un solo texto. Mire qué tremendo lo que el Señor le estaba dando a Juan. Entonces, con su victoria sobre la muerte, ¿qué dice el Señor? Entonces le fue conferido, dice Pablo, que el Señor le fue conferido un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces, en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se va a doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, eso es lo que nos enseña Pablo. Pablo dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? De que la soberanía de Dios es absoluta. No hay nada que esté fuera del alcance del Señor. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque yo no sé si usted alguna vez ha hablado con alguien o ha compartido el Evangelio con alguien y la gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque simplemente yo no creo en Dios. ¿Y por qué no creen en Dios? Bueno, porque si Dios estuviese en el control de las cosas, no hubiese en guerra, no hubiese en pandemia, no hubiese injusticias con niños. ¿Por qué? La gente malentiende las cosas. La gente cree que porque Dios, si Dios va a estar ahí, que las cosas se van a hacer correctas y rectas. No, el mundo está para destruirse, prácticamente.
El plato está servido para que no se destruya. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? El Señor es soberano. El Señor está en el cielo, en su trono celestial, viendo cómo los acontecimientos van desarrollándose, cómo los tiempos se están cumpliendo. Claro, va a haber un tiempo de retribución para las naciones y retribución para todos aquellos que tienen lo malo. Eso es obvio. Y está bien escrito. Pero el punto cuál es, la gente se ampara en esas cosas para decir yo no creo en Dios, cuando al contrario, debería de servirte todo lo que está ocurriendo para decir, claro que hay un Dios. Como dijimos al principio en la reunión anterior, en la enseñanza anterior, para los que no lo vieron, y lo pueden ver después, cómo es que el mundo está aceptando y reconociendo cosas que están ocurriendo, que las están viendo como que se acerca un evento climático particular, porque están viendo. Entonces, dice aquí que toda rodilla se doblará. Mire, toda rodilla en el cielo, de los celestiales, toda rodilla en la tierra de los terrenales y toda rodilla debajo, aún debajo de la tierra. Los infernales van a doblar la rodilla delante del Señor. Ahora, ¿cuál es el punto aquí entonces? Dice en Apocalipsis 1:6, creo que no me acuerdo, ya se me olvidó el texto, pero 1:6, donde dice que ha hecho de nosotros un reino, como reyes y sacerdotes. 1:6 es, bueno, Apocalipsis 1:6 dice que en una versión dice reino y en otra versión dice rey, ¿verdad? Según los entendidos, la traducción más normal o la más literal es reino de sacerdotes, pero eso somos usted y yo, nos han dado una corona de rey, un manto sacerdotal para que lo desarrollemos y lo ejerzamos. Entonces, ¿para qué cree que lo hicieron rey a usted? Para que ande bien vestido y se ensoberbezca sobre los demás y los ponga en onda, en cinta. No es para eso. El reinado en nosotros es para que seamos buenos líderes. Pero ¿qué hace un líder, hermano? Un líder guía con el ejemplo. Un líder enseña con el ejemplo. Un líder busca que los demás alcancen sus metas, no sintiendo la envidia, sino que sabiendo que la meta de él lo expone a él también, lo exalta a él también. Entonces, ese es un liderazgo, y ese es el liderazgo que nos han dado a nosotros. Somos reyes, ¿no? Entonces debemos de aprovechar esa oportunidad que el Señor nos permite para poder desarrollar su obra. Amén. Ahora también está el sacerdote. ¿Para qué le pusieron a usted un manto sacerdotal? Para ministrar, porque usted está puesto delante del Señor para llevarle la palabra a los demás, para ministrarlos, para servirle al Señor. ¿Sabe qué le decía? ¿Cuál era el mensaje de Dios para Faraón? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan en el desierto, porque lo que el Señor quería era una nación de sacerdotes que estuviesen sirviendo al Señor. ¿Amén? Entonces, el soberano Rey de Reyes, nos da la autoridad para gobernar con Él, nos presta sus rebaños, nos presta sus ovejas, nos da por así decirlo, sus utensilios, su vara, su callado, su saco pastoril. ¿Para qué? Para que desarrollemos ese trabajo, esa función, para poder nosotros ministrar a sus ovejas, a su pueblo. Nunca entendamos que no es el de él. Cuando usted llega al discipulado, usted no diga, este es mi discipulado, voy al discipulado del Señor. Amén. No lo vemos la gloria del Señor. Entonces, esa es la forma que nosotros lo hacemos. Ahora, ¿cómo ejercemos el sacerdocio? Sirviéndole, o ¿cómo le servimos al Señor? Ejerciendo nuestro sacerdocio, sirviéndole a nuestros hermanos. Es la única manera de demostrar, ya lo vimos la vez anterior. ¿Cómo yo demuestro entonces que amo al Señor? Cuando yo me doy a mis hermanos. Cuando yo te amo a ti y tú me amas a mí, entonces es como estamos demostrando el amor hacia el Señor. Si tú no amas a quien ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? ¿Ven? Entonces es importante que nosotros tengamos eso claro. Ahora, viendo un poquito más adelante, que nos acompañen. Punto 4, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. ¿Ven? ¿Qué quiere decir alfa y omega? El principio y el fin. Entonces ese es el otro título que tiene el Señor, el alfa y omega, el principio y el fin. Alfa y omega, pues ya sabemos que es que tendría una equivalencia de decir soy de la A a la Z en nuestro alfabeto.
Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el Señor? Yo lo contengo todo, yo lo acá, yo tengo, lo gobierno todo, no está nada por fuera de la mano del Señor. Entonces, eso es lo que implica que todo está contenido en la mano del Señor. Él es el principio, Él es lo primero que desarrolló, pero también es el omega, es el fin, es el tiempo postero. Entonces, esto quiere decir que el título se le atribuye, pero ¿sabe a quién se le atribuye ese título? No solo que se le atribuye al Señor, se le atribuye también a Dios, al Padre, porque está asociado con la eternidad. Él es todo en todo tiempo. No hay un momento, usted no va a ver ningún momento donde el Señor se pare y diga, miren, yo fui, ni yo seré, y lo que es, yo soy. Es un eterno presente, por eso es que el yo soy habla de la eternidad. Y eso es lo que está hablando cuando dice yo soy el alfa y el omega, yo lo contengo todo, está hablando de eternidad, no hay nada pasado, no hay nada presente. Para el Señor no hay nada que ya pasó, ni nada que está por venir. El Señor siempre lo está viendo todo en un tiempo presente, por eso cuando Él se presenta, Él dijo yo soy. El Señor vino a la tierra y dijo yo soy, yo soy, yo soy. Siempre lo repitió. Me imagino que eso le jalaba a los fariseos cuando escuchaban yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Wow! Ellos decían blasfemia. ¿Por qué? Porque digo que yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y acaso? Claro, porque se era. Estaba invocando la eternidad divina. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Es decir, entonces que lo contenía todo. En ese sentido, el Señor se vincula con el principio y con el final de la historia humana. Así que, y obviamente Él lo está ejecutando de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su propósito. En Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, dice aquí la palabra. Entonces, por eso vemos que es un título asociado al Padre. Pero bueno, el Señor dijo, el Padre y yo, ¿qué? Y no somos. Entonces, si has visto al Padre, ya has visto. O si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces quiere decir que estaba hablando de lo mismo. De lo mismo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Isaías dice, ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, primero, y soy el mismo, o yo mismo con los terceros. Ahora, esto es un punto importante para nosotros. ¿Por qué es importante para usted y para mí entender que Él es yo mismo con los postreros? El Señor está con nosotros los postreros. Quiere decir que nosotros somos de la generación, ¿qué? ¿Qué generación es usted? Perdón, es de la generación Baby Boomer, la generación Z, Dragon Ball, como decía un niño. ¿Qué generación es usted? De ninguna de esas generaciones puede ser, tiene que ser de la generación Omega. ¿Por qué Omega? Porque es la generación de los postreros. Amén. Debe entender. El Señor fue que dijo, los postreros serán primeros, es lo que estaba diciéndonos ahí Jesús, ¿no? Los postreros serán primeros. ¿A qué se refirió el Señor con que los postreros serán primeros? Tú y yo, en Cristo, ahora nos volvimos primicias de Él también. Por eso es que cuando el Cristo venga por su iglesia, que dice, primero resucitan los que murieron en Cristo, y luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados con Él, como primicias del reino del Señor Jesucristo. Entonces nos convirtieron a los postreros, los que en este último tiempo hemos recibido al que lo contiene todo, al alfa y la omega. Entendimos que entonces la generación omega es la que se desarrolla en nosotros. Así que no empieza a decir que es un baby boomer, que es un, qué sé yo, X, o que es un, perdón, no es una generación. Bueno, sí hay una generación, ¿verdad? Pero de los niños metidos en esas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Los postreros serán primeros. Entonces nosotros fuimos primicias y postreros. Eso lo dice Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias. Las primicias de sus criaturas. Hermano, le cuento algo. Usted es primicia. Usted es primicia y usted aventaja a muchos del Antiguo Testamento, incluso a muchos contemporáneos del Señor Jesucristo. Mira el beneficio y la bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces el alfa y el omega es un título donde nos incluyen a nosotros como primicias. Somos de la generación omega, la generación de los arrebatados. Bueno, de los futuros arrebatados, ¿verdad? Ahora, yendo un poquito más adelante, porque el Hechos 1:8 dice, bueno, el alfa y el omega, el que dice Señor Dios, bueno, aquí habría otro título, pero ese no lo consideré.
el que es, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces sí me enfoqué en ese, en el Todopoderoso. ¿Por qué le digo el Señor Dios? Bueno, porque ahí está hablando de Yahvé Elohim, que también son otros nombres, son otros títulos que el Señor ha tenido, pero bueno, vamos a omitir ese. Vamos a omitir ese. ¿Por qué? Porque el principal es que el alfa y el omega es el eterno. Pero no solo es el eterno, sino que es el que es, el que era y el que ha de venir, es decir, el que está siempre en presente, el que es todopoderoso. Y cuando habla de que es todopoderoso, entonces está hablando de que no hay nada que escape de él. No hay nada que esté por encima de lo que él, usted ni yo vamos a poder. Bueno, el mundo, mejor dicho, no va a poder hacer nada que sorprenda al Señor. El mundo no va a poder desarrollar nada que el Señor diga. Qué increíble. Bueno, lo maravillaron, pero por la incredulidad de algunos. Como así otros lo maravillaron por fe. Amén. Pero como Él es el Todopoderoso y Él ya sabe que todo el plan divino que está desarrollando, entonces no hay nada que lo tome por sorpresa. Sin embargo, cuando te aparece el Todopoderoso, hay una gran bendición para ti y para mí. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos en esta noche. Mira, en Génesis, acompáñame a Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces mire algo muy particular. ¿Por qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué eso nos importa mucho a nosotros también? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Cuando Él se te aparece, es porque te vino una bendición. Ahora, no sin antes un mandamiento que tenemos nosotros que cumplir. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la demanda que le dio Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Verdad? Son dos cosas que Adán tiene que cumplir esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿qué es andar delante del Señor? Que no variemos nuestro camino, que no nos salgamos del camino correcto que tenemos que hacer, que tenemos que siempre ir buscando al Señor, tenemos que siempre ir en pos del Señor, porque sea cual sea nuestro momento de vida, si estás en una adversidad, entiende algo, solo el Señor te va a sacar de ahí. Y si nos apartamos de Él, vamos a quedar como el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? Y si ya no está el Señor, no va a salir el Señor yo, no. Y ni el Chapulín tampoco, porque ya se fue. Así que, por eso no tenemos que apartarnos del camino del Señor. Entonces, el Señor dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Andamos en perfección? Bueno, hermano, sí, a veces punto, a veces no. No se trata de eso. ¿Qué es andar en el camino perfecto? Confesemos nuestras faltas, arrepentámonos, apartémonos de ello, vamos en pos de la misericordia de Dios. Ese es el camino de perfección del creyente. No te están diciendo que nunca peques, porque si Dios te dijera eso, que nunca vayas a pecar, Dios mío, ya nos llevó el río, porque para pecar somos lo más regalado, lo más fácil. Entonces la perfección no viene en el sentido de que no tienes que dejar de pecar, tampoco te vuelvas pecador si te duelas, no. No estoy diciendo que tenemos permiso para pecar. Y tenemos que entender que si pecamos, abogado tenéis para con nuestro Padre. Y que Él nos va a defender, pero el punto cuál es, si nosotros pecamos, arrepintamos, nos apartemos y para adelante. No nos quedemos postrados por eso. Ese es el camino del perfecto. Ese es el camino del que anda delante del Señor. No es que hoy sí, mañana no. Eso no le gusta al Señor. Entonces dice, yo estableceré mi pacto en gran manera. Ahí viene la bendición sobreabundante sobre nosotros. Hay una recompensa. ¿Por qué? Porque tú andas rectamente con el Señor. Claro, tienes que abstenerte de las cosas del mundo. Tienes que abstenerte de las diversiones del mundo. ¿Por qué le llama mundo diversión? A ir a un bar, meterse sus tragos y después estrellar en unos palos ahí en un carro y deshacerse la vida. Perdonen, pero eso lo hemos visto a cada rato, parecen un tipo de testimonios ahí. Entonces, el Todopoderoso nos establece como sus hijos y nos bendice sobreabundantemente. ¿Ven? 5 minutos y termino. Porque ya son las 8:30. Pero alguien se tiene que marchar ahorita. ¿No? ¿Estamos bien? Ya, ¿verdad? No, todavía tenemos unos minutos porque ellos terminan un poquito más tarde. Así que vamos a tomar
esos minutitos. Así que, Apocalipsis 1:13. En medio de los candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Entonces, ¿de qué estamos viendo acá? El Hijo del Hombre. Mira, este es un título bien bonito. Bueno, todos son muy lindos, excelentes, pero en este particular, ¿por qué? ¿Qué le recuerda ese título? Bueno, sí, David, pero un poquito más. Acerca del Señor Jesucristo, ¿qué le recuerda? Era el título preferido que él usaba. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para ser. El Hijo del Hombre vino para morir. El Hijo, siempre mencionaba el Hijo del Hombre. Y claro, era un título mesiánico, como tú bien dices, que hablaba acerca de que lo mencionó David, lo mencionó Daniel. Eran títulos que apuntaban acerca del Señor. Pero note algo bien importante. El título Hijo de Hombre no se basa tanto en el padecimiento de Cristo como hombre, sino más bien en la glorificación futura. Bueno, en el momento que él estuvo aquí, ¿por qué? Porque Daniel, ¿qué fue lo que vio? El Hijo del Hombre descendiendo con las nubes en gloria a instalar su reino. Entonces Daniel vio el futuro cuando el Señor vino a instalar el reino milenial. Entonces vio al Hijo del Hombre. Dice, claro, el Hijo del Hombre tenía que manifestarse primero como un siervo para después ganarse el reinado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ¿cómo se iba a ganar el reinado? Dando su vida por usted y por mí, por nosotros o por toda la humanidad. Entonces ese es el título mesiánico preferido que el Señor utilizó, Hijo del Hombre. Y más, hasta le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen ahí en las calles acerca del Hijo del Hombre? Pues mira, que algunos dicen de que es Elías, otros dicen de que es Juan el Bautista, a otros que es alguno de los otros profetas. Entonces el Señor dijo, bueno, está bien, que dirán aquellos, pero ¿ustedes qué piensan acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué respondió Pedro? Claro, la gloria, mostró gloria, no mostró gloria, no mostró debilidad, mostró gloria. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de aquel Dios que comunica vida y claro, nos ha venido a dar vida. Entonces, ¿a quién vamos a ir si no te tenemos aquí? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es lo que Pedro logró ver. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de ver siempre en el Señor. Juan lo vio glorioso, lo vio entre candeleros de oro. A uno semejante el Hijo del Hombre vestido de una túnica con un cinto de oro en su pecho. Daniel lo vio glorioso. ¿Cómo lo vio Daniel? Lo vio descendiendo con las nubes de su ejército hacia la tierra. ¿Sabe quién más lo vio glorioso? Perdón, Esteban, pero alguien que no era del pueblo de Dios, que lo vio glorioso. Nabucodonosor, en el horno de fuego, pero lo veo a uno que es como el Hijo de los dioses. Nabucodonosor, un pecador siete suelas, hijo del diablo. Bueno, al final creo que se redimió el hombre, así que me voy a meter en el lío por hablar más de él, perdón. Pero Nabucodonosor lo vio. Esto sí, ¿cómo lo vio? Lo vio glorioso también. Entonces, ese es el punto importante. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ver. Bueno, acompáñame rapidito acá. Mateo 16:13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea. Bueno, que estaba hablando yo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros dijeron Jeremías o de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, entonces, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Nuestro Cristo. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Nuestro Redentor, el que nos reemplazó en la cruz. El que nos reemplazó, bueno, no solo en la cruz, nos reemplaza yendo al infierno, sufrir la consecuencia del infierno, ¿para qué? Para que tú y yo estemos aquí con aire acondicionado bien tranquilos. Amén. Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? Vivir, trabajar, servir por Él y para Él, para que desarrollemos esa labor también y que nos liberó de la vida, a la vida eterna. Amén. Bueno, el último, Apocalipsis 1:18, el que vive y estuve muerto y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Así que, ¿de quién estamos hablando acá? Del que vive, el que vive. Ahora, ¿quién es el que vive? ¿O quién es? Esta palabra vive, en la que 2198, pues no la tengo en la presentación, es la sao, literalmente vive. Es decir, ¿quién habla ahí? Yo, el que
estoy vivo, el que vive, el que maté a la muerte, el que le quité las llaves de la prisión a la muerte. Es decir, Juan escribe el que estaba en él. Bueno, Juan dice, en un momento, en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Entonces, ¿de quién se está refiriendo? Pues obviamente del Señor Jesucristo, que vino a darnos vida a cada uno de nosotros, que ya vimos ahí cómo la comunicaba. El Padre, dice Juan, tiene vida en sí mismo. Y esa vida ha transferido al Señor Jesucristo. También tiene vida en sí mismo, claro, porque Él es Dios. Y esa es la vida que nosotros tenemos. Ahora, a nosotros nos la han dado, pero Él la tiene porque Él es vida, Él es la naturaleza, Él es de vida. No puede haber nunca muerte en Él, ese es el punto importante, porque Él por eso venció la muerte. Entonces, otro punto más es que, como es vida, desciende como dador de vida, entonces nos garantiza una vida a ti y a mí, una vida más allá de la muerte. Por eso es que, qué versión, después hay una versión que dice que ya nosotros no podemos morir más. En Lucas, no recuerdo cuál es el punto. Ya no podemos morir más, sino que serán como los ángeles del cielo, dicen que vamos ahora a adorar al Señor. Es decir, alguien ha muerto, ya no va a poder vivir. Porque nosotros estamos viviendo, tenemos vida eterna garantizada, pero falta un proceso que tenemos que pasar. Y si nos pasa mucho el tiempo, pues podemos morir, nos vamos ahí 3 metros bajo tierra, pero con la garantía que vamos a salir de ahí. Ese es el punto. Y si no, cuando el Señor venga, nos van a transformar. Este cuerpo que se está envejeciendo de a poquito, va a ser transformado y va a ser como un cuerpo espiritual que va a poder vivir ahora en presencia de parte del Señor. Entonces, pero ahora como Él tiene vida, resurrección en sí mismo, miren lo que nos dice aquí, dice Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Amén? ¿Crees esto? Bueno, espero que sí, porque eso es lo que vas a ir a enseñar al discipulado. Entonces tenemos nosotros que estar plenamente convencidos de que el Señor nos ha impartido vida y que nosotros ya no vamos a poder morir. Es decir, la muerte nos puede traer al sepulcro, pero el Señor dijo, hey, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Porque vamos a salir de ahí. El día que el Señor venga en el rapto, hermanos, yo le pido al Señor que me dé un tiempito, un ratito nada más, bueno, estoy listo primero para irme, ¿verdad? No va a ser que me vaya a quedar por mí. Pero si puedo, yo quiero ir a un cementerio y irme en el rapto en ese momento. Digo, ¿por qué? Porque tengo curiosidad de ver cómo los muertos en Cristo van a salir de ahí primero. Perdóneme la curiosidad de uno, la frutada que uno se pone a pensar a veces, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que yo pienso? Que va a ser como un arado, un campo arado, y de repente los cuerpos empiezan a venir disparados. Bueno, no, perdón. Vamos a poderlos ver porque dice que no nos van, ni nosotros ni ellos nos van a preceder, sino que tenemos que reunirnos y juntos vamos a ser llevados al cielo. Entonces, yo quiero ver eso. Pues, es mi curiosidad, ¿verdad? Quiero ver, espérame. Sí, Héctor, rápido. Dime. Los vivos de la muerte en victoria, sí, correcto. Correcto. Bueno, fíjate que hay un paralelismo bien lindo en lo que tú estás diciendo ahí, pero no tanto porque Él nos lleve, porque como una aspiración, ¿verdad? Porque el Señor sopló sobre el muñeco de barro, dice que fue un alma viviente. Y después el Señor, qué sé yo cuántos años, 4000 años después, sopló sobre sus discípulos y recibieron el espíritu de vida en ellos, ¿verdad? Y eso es lo que ha soplado el Señor sobre nosotros. Ahora, nos van a funcionar. No sé cómo vamos a salir disparados por esos segundos usted va a ser Superman ahí, ¿verdad? Volando. Pero lo interesante es que vamos a ser llevados al cielo. Ahora, para ir cerrando, y si quiere platicamos un minuto más, pero todo esto que es, Cristo nos imparte vida y nos imparte vida eterna. Entonces todo esto es para entender y exaltar la grandeza del Señor Jesucristo
como Él lo comparte con usted y conmigo, y somos sus hijos. Eso es todo lo que Él ha venido a hacer, a compartir lo que Él ha dado. Por eso es que me gusta mucho aquel texto cuando Pedro llega al puerto a la puerta de la Hermosa con Juan, y está aquel cojo de nacimiento, y le empieza a decir, hey, dame algo, dame algo. Mira, ¿sabes qué? No tengo ni dinero, no tengo ni alforja, no tengo yo, pero nada para dar. Pero de lo que yo tengo te doy. ¿Qué tenía? Vida. Vida, y esa vida se le comunicó a ese paralítico y pudo andar. Entonces, mire, con ese rema tenemos que ir nosotros a sanar a las personas. Como decía el pastor, lo que tengo te doy, sanate. Salí volando ya. Ay, Dios. Bueno. Gracias a Dios que el Señor no es así, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, finalmente, hermanos, los títulos de Cristo en el Apocalipsis, así rápidamente. Bueno, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el que lo contiene todo, el todopoderoso que está para bendecirnos a ustedes y a mí, sobreabundarnos, y el que vive. Bueno, el Hijo del Hombre, el título preferido usado por el Señor Jesucristo, y el que vive, que comunica vida. ¿Crees esto? Entonces no morirás. ¿Crees en el Señor Jesucristo? No vas a ver muerto. Ese rema tiene que cerrar en su discipulado para clavarlo en el corazón de las personas. Y si hay oyentes nuevos, pues todavía mejor. ¿Para qué? Para que entiendan que vida únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor.